Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Hola chavalada, ¿cómo estamos otra vez aquí con todos vosotros? Estoy encantado, yo me quito las gafas para que me veáis a los ojos, ¿vale? Hoy os traigo... no sabéis a quién os traigo. Para mí, el rey del trap gitano. Creo que lo he oído decir por ahí, pero es que es la verdad. Aquí tenemos a Moncho Chavea. Dímelo, compa. Un placer que hayas podido tener este mío, tiempo Dani, para mi programa. Nos conocimos de casualidad en un bolo suyo y la verdad que me dejó maravillado. Si no lo conocíais, ya podéis estar buscándolo. Si le han llamado como lo han llamado, para mí es que tiene arte. Además sé que es amigo de un muy buen amigo mío, Antonio Carmona, que no está aquí porque está en Cádiz, si no estaría aquí solo para verte. Y desde entonces no soy homosexual, pero estoy enamorado de ti artísticamente. Tienes un flow, tienes una forma de cantar, tienes un arte y un duende que quiero que me digas de dónde viene eso. Ole, muchas gracias. Nada, primero darte las gracias por invitarme, Dani. Es un pedazo de programa lo que tienes, me encanta, me veo todos y me la gozo. Y nada, empezar por la influencia musical. Ya sabes que yo pues vengo de barrio, Dani. Entonces, ¿de dónde eres? Soy de Madrid, Pan Bendito. Vale. Joder, Carabanchel Bajo, Pan Bendito. Carabanchel, barrio. Sí, un barrio bien, un barrio bien. barrio. Tiene, pues ya sabes que tiene su mala familia y eso, pero para mí pues es mi barrio, no sé, mi cuna, Dani. Sigues viviendo ahí, ¿no? Sí, vivo de hecho ahí y me preguntan mucho que por qué no me voy, no sé qué, y nada. Es que es muy curioso, Dani, me siento más seguro ahí que en Las Rozas o en La Moraleja. Sí, ¿Puedes creer, tío, que me compré un Panamera cuando cogí dinero y aparco el Panamera ahí en el barrio? ¿Y lo dejas eso? Y no le pasa nada, tío. Cojo y me empiezan a decir la gente, guárdalo, primo, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, me convencen, lo meto en un garaje y me rompen los 4 cristales y me rajan los sillones y de todo. Del Panamera. O sea, es mejor dejarlo ahí en el barrio y ya está, que están los tuyos, en verdad, ¿sabes? Y la relación que tiene barrio bajo, marginal, ante la sociedad, pues es música siempre. Nos refugiamos mucho en las vivencias. Yo, a mis 30 años de edad, he visto tantas cosas que hombres de 80 no las ha visto en otros sitios. Y es por la zona en la que he venido. Tiene sus cosas buenas, pero desgraciadamente tiene sus cosas malas. Y a mí me salvó la música, o sea, literalmente. Sí, no hay... Si no es por la música, yo hoy no estoy aquí sentado contigo, Dani. A lo mejor estoy sentado en otro sitio o acostado, que es peor. Acostado, que es peor siempre. Viniendo de donde vienes, te iba a decir, habrás visto algún delito, ¿no? Sí, alguno he visto. ¿Alguno que te haya sorprendido? Hubo uno que me marcó, Dani, de pequeño. Yo bajaba de la casa, mi portal, y bajaba atando la peonza. Yo jugaba a la peonza. La peonza de madera y con cuerda. Y cuando levanto la mirada, veo justo pues un drogadicto, un muchacho de drogadicto, apuñalar a una señora en el cuello. ¿Lo viste? Lo vi en vivo, pero a escasos metros. Y siendo joven, ¿no? Pues tendría yo unos 8 o 9 años. Oh. Y claro, yo me quedo así y veo que la hace así, era por el bolso. No soltaba el bolso y la di aquí. Y lo vi todo gráficamente y vi el chorro, o sea, cómo salió el charco, la señora haciendo... O sea, mal, súper mal. Y eso me marcó mucho. Eso fue lo que más me marcó y a día de hoy tengo eso en la mente. Bueno, pero a lo mejor ese punto de violencia tan excesivo que vistes con 8 años, ya lo dices, te marcó y te ha marcado para llevar una vida diferente. Sí, no, pero me marcó el caso que yo
es como, no sé, automáticamente el cerebro quiere desechar esas cosas tan fuertes, ¿no? Y más un niño que no está preparado, Dani. Por mucho que vengas de la jungla, o sea, tú no puedes ver eso a esa edad. Y claro, empecé pues, yo en primera persona te puedo decir, yo no soy un santo, Dani, yo he cometido delitos y a día de hoy pues me sigo acordando y tengo esos remordimientos porque yo ahora me considero una persona buena y más cuando conocí a Dios. Pues yo lo tengo muy claro. Si no tienes esas vivencias para poder contar, el rap es música de calle. Claro, claro. Tú no me puedes hablar de algo que no sabes. Eso sí, yo te entiendo totalmente lo que me quieres decir. Tú puedes decir que eres rapero y puedes decirlo, ¿no? Y puedes vestir ancho y puedes hacerte tatuajes. Pero claro, tú detrás tienes que tener un testimonio, tienes que tener una historia, ¿no? Que es la que marca tus letras. Yo no te puedo hablar a ti de un atraco, no te puedo hablar a ti de cualquier banda, cualquier cosa, porque no sé lo que es. Bueno, me puedo basar en una película. Muchos niños jovencicos que rapean y dicen cosas que dices tú, ese niño no ha vivido eso, no ha vivido eso, y te vende la peli, ¿sabes? Pero está claro, hombre, los mismos cantantes, los mismos traperos del género, si tú no vienes de barrio, si tú no eres calle, como se dice, si tú no eres, no te respetan igual. No, es que, vamos a ver, aunque es una cosa típica, pero si tú no eres real, no puedes hacerlo. No eres real, no es genuino, ¿me entiendes? No hay jamón ahí. No hay jamón, exacto. No hay jamón, o no eres perita, estás engañando. Claro, exactamente. Dedícate al pop, dedícate al rock, dedícate a lo que popero, quieras, claro. autor, que hay mil cosas. Yo, gracias a Dios, a día de hoy me has salvado de la cárcel, Dani, que se lo agradezco mucho. Claro. Tú me has estado contando y no es la privación de libertad. Yo la he sufrido, Dani, ¿vale? Porque yo he estado, pues me he comido alguna noche en el calabozo, ya sabes. Pues se me va, primo, que te haces un fiazuno, que no sé qué, que al del Telepizza me como la pizza y me doy 4 vueltas con la moto y me la gozo, ¿sabes? Y pues te comes. Y alguna noche pues me he comido, la verdad, y no os la aconsejo, chavales, o sea, no es nada bueno eso no trae nada, o sea, no eres... A estos que quieren vacilar, no, es que a mí no me molesta la cárcel. Eso es para la película. Este hombre ha estado y os puede dar mil y un consejos. Yo lo que os puedo decir de lo que he estado así, que cumple algún calabozo, alguna cosa, es horroroso. Te hace la cabeza, se te vuelve loca, se te va un montón, piensas un montón y prefieres estar en la casa con tu mujer y tus hijos antes que estar ahí tirado, rodeado de mierda y sentirte como una persona, pues, como basura, ¿no? Yo creo que no te sientes... ya lo hacen para que no te sientas persona. Sí, debe ser. Cuando te tiran en una celda... Es un castigo, muy bien. Los calcetines, el cinturón, te van quitando las cosas, sentadillas y las cosas. Y claro, y te tratan, pues dices, hostia, si aquí no viviría ni mi perro. Claro, no, claro. Estás tratándote como un animal. Es tocar fondo. Y así ya lo hacen. Una cosa, Dani, el mundo está muy mal, Dani? Y esto no es algo nuevo. No. Vale, hay chavales, yo, por ejemplo, he hecho cosas de las que no me siento orgulloso y me he visto obligado a hacerlas, Dani, por sacar a mi familia adelante, ¿me entiendes? Y sé que estaba mal y aún así lo he hecho. Esos chavales que hacen esas cosas, Dani, yo les llego a entender. Porque yo no animo a que lo hagan. Yo también. Porque uno que se levanta a las tantas, no hace nada, se toca los huevos y no hace nada, y la manga, ese no. Pero el que se levanta, echa su currículum, busca su trabajo y no le sale, ya como última norma dice, no puedo más. Y tengo que dar un palo, siempre y cuando, para que sea para eso, Dani. Sí, para subsistir. Comprendido 100%. Yo eso lo entiendo, Dani. Bueno, la ley la hicieron solo para que paguemos cárcel los pobres. Los ricos no van a pagar cárcel. Tú al decir esto... Como los pobres, no. No, imposible. Pero lo que tú has dicho, ¿qué pasa? Es lo que esa persona que por necesidad ha ido a robar, y a lo mejor ha robado en un súper, comida para su familia. Sí. Solo que pase de 300 euros, le van a enchilonar. Sí. En cambio, a un, digo político, por poner no porque sea político, pero a un alcalde de un pueblo... No, sí, porque es político. Y porque es alcalde, no, pero es por... desfalca 60.000 euros
y no va a ir a la cárcel. Increíble, tío. ¿Por qué? Porque esa persona, mira que es mucho más dinero, pero esa persona tiene una familia, tiene una casa, tiene una hipoteca y eso le hace que no tiene peligro de fuga. Claro. Y así no va a la cárcel. Anda. Luego, con un buen abogado, ¿me comprendes? La ley está hecha para que los pobres vayan a la cárcel. Esto, por desgracia, lo aprendí hace mucho tiempo. Entonces, Pues es una pena. te comprendo que digas esto y me gusta que lo digas porque es la realidad. Pues sí. Bueno, vamos a quitarnos un poquito las penas Sí, y a las penas puñaladas. Eso es. ¿Qué tienes ahora así en mente, aparte de todo lo que estás haciendo con los Gypsy King en el programa este de televisión con tu... Es tu amigo, ¿no? Sí, Original Elías no, es mi hermano. ¿Es tu hermano? Es mi hermano. No, pero no de sangre. No, no de Vino. sangre. Es de vino. Es de vino, sí. De vino, pues ahí está. Nos Yo conocemos- le conocí con él, yo lo conocí con Original y la verdad que... Nos que los conocemos dos- desde que somos pues muy chiquititos, desde que teníamos pues 10, 11 años. Entonces, el programa este de los Gypsy, el meterte en la televisión, ¿has notado que te reconozcan más, Sí, que te sí, paren por más supuesto. por la calle? Claro, claro que sí. Y a nivel económico, más Sí, mejor, beneficio, tú date cuenta que yo ya estoy puesto en la vida. Ya Dani. está, tú ya tenías una base buena. Claro, claro. Pero el hecho de salir en la televisión, de dar pues hostia, te ha podido salir un sponsor mejor, un patrocinador Sí, mejor. claro, ¿entiendes? no, obvio. No, Ha sido para sumar, sí, claro. Aunque yo venga de la música, claro, yo empecé a coquetear con esto justo por Omar Montes, Sí. mi hermano también. Y él fue el que me aconsejó. Dijo, hermano, tú lo que te salga de tele, hazlo. Y claro, viniendo de él, que es el hombre, está ya todo el ves, mundo- no. Digo, pues claro, y fue por lo que me empecé a meter. O sea, no fue por necesidad económica en ese momento, ¿sabes? No, porque tío, yo sé que tú tiras mucho con Gracias, la música. gracias a Dios me va bien. Yo sé que tiras. Sí, estoy forrado ahora mismo. Sí. No, mentira, mentira, mentira. No. Vivo bien, Vives no bien, me faltan. No estoy como antes, exacto. Vende lo suficiente para vivir y mantener a sus hijos contentos. Sí, y a mi familia también. Toda Sí. tu familia. Pero bien, sí, lo justo para vivir bien Sí, y sí. necesario. Y me dijo, Mar, hermano, pues esto es una plataforma en la que tú te vas a dar más a ver y cualquier publicidad es buena siempre, hermano. Que hablen de ti, Sí, aunque sea para hablen. bien o para Bien mal. o mal, pero hágale. Y así fue, le hice caso, Dale. le suelo hacer caso en el 98% de lo que me dice. Aparte de lo de Gypsy King y todo esto, sé que vas a sacar algo nuevo. He visto por ahí. Sí, sí, tengo unos temazos muy fuertes. ¿Con alguien? Sí, de hecho tengo con Omar, con RVFV, con, Que sé que te has juntado a lo mejorcito. Digo, con, no veas- con el Maca también y yo. Vamos a hacer el remix del Aprendiz, que va a ser la hostia, un tema mítico. De no te pongas nerviosa, que si tú no sabes, muchacha bonita, yo te voy a enseñar. Vais Ese, a hacer el remix. en remix, pero los cuatro. Los cuatro metidos. Los cuatro cada ahí a una parte. muerte. Cada uno un cachito y va a salir eso. Y es la primera entrevista en la que voy a contar esto, ¿vale? Ani, Noticia. sepáis. Barrio A al ver. Rojo, esto, exclusiva. A ver. ¿Puedes ponerme aquí un exclusiva? Luego en Lo pospo. pondremos. En pospo, Sí, aquí. sí, sí. Me hace ilusión eso. Exclusiva. Vale. Lo verás en el... Moncho Chavea va a tener su propia película. Película de Moncho Chavea. Sí, sí, para Netflix. Ole tus cojones. Vale, ahora lo digo porque ya se ha confirmado y están preparando el guión. De hecho, ya tienen casi el guión hecho. Y la directora, mi hermana Diandra, un saludo desde aquí. Y se va a llamar Mamá, voy a ser millonario, Moncho Chavea. Así se va a llamar. Así, bueno, es Y va, lo que dices tú, cómo empieza la delincuencia y Sí, cómo sí, me sí. cambia la vida con el tema de... Y va a ser todo en primera persona. Joder. Y voy a contar ¿Vas a cosas... hacerlo tú? Vas a hacerlo tú, ¿no? No, está una productora que no Pero caigo no ahora el digo, nombre. ¿El personaje lo harás tú o va a haber un personaje que haga de... Es que empieza desde pequeñito, Ah, vale. ¿sabes? Y Sí, están sí, pensando en mi hijo. Tengo mi hijo pequeñito que se parece mucho a mí. Se parece mucho y entonces... Sí, y empieza ahí cuando sufría bullying. Yo sufrí mucho bullying por ser gitano.
Mucha gente lo sabe que soy gitano. Desgraciadamente hay poco, no hay tanto como antiguamente, pero hay racismo en España. Cuidado que yo España es mi país, ¿no? Y yo lo amo a mi España, pero sí tiene sus cosillas como todo el mundo, ¿no? Afortunadamente es muy poquita la gente que... Hay, pero poquito. Hay, pero hay más de los que me quieren. Seguro, ¿Sabes cómo te digo, Dani? Me seguro. quieren más de lo que me odian. Sí. Y entonces hablo un poquito, toco temas delicados. Toco temas de bullying de los niños, toco temas de racismo, de delitos, robos, atracos, tal, y música. Y música. Y Pues temas va a ser una buena película. muy personales. Una buena película. Hostia, una que habrá que apuntarse. Va a estar guapa, ¿eh? Va a estar guapa, claro, y va a molar. Me acabas de dejar más que sorprendido. El cacho exclusiva que te acabo de dar, ¿eh? Sí, no. Vale 40 o 50 euros, ¿eh? La exclusiva. Va bien, gracias a mi Dios bendito. Yo soy muy creyente, como te he dicho, Dani, y gracias a él se me planteó así. Te ha ayudado, ahí está la prueba. Totalmente. Yo no creo en Dios, ya lo saben todos mis seguidores, pero no tengo... como cachondeo te diría que si lo conociera me lo presentaras porque tiene que ser un gran hijo de p*** por todo lo que deja hacer. Pero bueno... habrás cambiado, claro que se cambia, pero cambias. La humildad la sigues manteniendo. Hasta la muerte, Dani. Yo he visto artistas que no tienen a lo mejor las visitas que yo tengo, pero ni la mitad, Dani, te estoy hablando, y se creen que son, que dices tú, hostia, pero claro que me he encontrado cosas malas. Es la facilidad que tienes a acceder a cosas malas, ¿vale? O sea, por ejemplo, a drogas, a todo tipo de drogas. Si no eres una persona dura de mente recta y que sepa caminar bien, estás jodido. Estás jodido porque te dan todo. Te dan todo. ¿Sabes? Es gratis, es free. Que la prensa te pusiera el rey del trap gitano. Pues muy bien, ¿no? Moló mucho, me hizo gracia. A ver, me sentí un poco superado. ¿Sí? ¿Sabes? Por mí mismo decir, ¡hala! Se han pasado esta gente, ¿sabes? Pero que te lo diga la prensa mola. O sea, lo que no mola es que lo digas tú.